Bueno, listo. Bueno, muy buenas tardes, profesor. Eh, nosotros le traemos una ponencia acerca de los temas que hemos visto en su clase, como son el derecho constitucional, el tridimensionalismo del derecho, todo lo referente al Estado, el encuadramiento político, los fenómenos políticos y el constitucionalismo, ¿verdad? Entonces, para sustentar esta ponencia tenemos nuestro mapa conceptual, que se lo estoy compartiendo. Entonces, nuestro mapa parcial de derecho constitucional, los integrantes son María Duarte, Cristian Paternina, Angie Margarita Trujillo, Juan Carlos Heredia y Omar Gómez, ¿verdad? Este es nuestro mapa de derecho constitucional. Entonces arrancamos hablando acerca del derecho constitucional, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, ¿qué es el derecho constitucional? Nos preguntamos. Entonces podemos decir que el derecho constitucional es la rama del derecho encargada de analizar, de controlar las leyes, ¿verdad? Ya, los fundamentos de estas leyes. Vemos que el derecho constitucional nos sirve para criticar, para ver más allá de qué se está haciendo con el derecho, de qué se está haciendo con la constitución política, cómo estamos controlando nosotros los poderes políticos, la autoridad, el Estado como tal, cómo está funcionando este Estado. Entonces, el derecho constitucional nos ayuda a nosotros a regular, a reformar, a estructurar el derecho como tal. Entonces, nosotros podemos decir que el derecho constitucional puede ser entendido como un conocimiento científico. ¿Pero por qué como un conocimiento científico? Entonces, nosotros decimos que puede ser entendido como conocimiento científico porque es un saber, ya, porque es un saber crítico y está fundamentado. ¿Qué quiero decir con esto? De que el derecho constitucional, por decirlo así, critica la forma en cómo gobiernan las autoridades, critica la forma en cómo está constituido actualmente el Estado, mira más allá de lo que miran los políticos, de lo que uno como ser humano mira, de que a veces nosotros no nos damos cuenta de cómo funciona de verdad el Estado y cómo debería funcionar. Entonces es un conocimiento científico porque está fundamentado. ¿Cómo está fundamentado? Está fundamentado por una constitución política, ¿verdad? Entonces, podemos decir también que el derecho constitucional, como está fundamentado por una ley suprema, que es la Constitución política, entonces este viene a ser una normativa obligatoria. ¿Por qué es una normativa obligatoria? Porque ya todos sabemos que nuestra norma de normas, nuestra mamá de las leyes, nuestras leyes de leyes, es la Carta Magna, que es la Constitución Política de 1991, que es por la cual se rigen todos los derechos que tenemos nosotros actualmente. Ya. Entonces, este viene a ser entendido también como una técnica de conciliación, ¿cierto? Es una técnica de conciliación entre la libertad y la autoridad, ¿sí? ¿Por qué es una técnica de conciliación? Porque es como un puente. El derecho constitucional nos sirve a nosotros como un puente entre los que están gobernando y el poder público, entre los legisladores y el poder público, entre el pueblo y los gobernantes, ¿verdad? Y también el derecho constitucional mira cómo están organizadas en las organizaciones gubernamentales, entre ellas mismas también sirve como puente. Entonces, ¿por qué autoridad y libertad? ¿Por qué busca esto? Porque el derecho constitucional lo que busca es ser un derecho netamente democrático, justo, ordenado. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que la libertad, para que todos estemos totalmente contentos, por decirlo así, nosotros tenemos que ser libres. ¿De qué? De que la autoridad no nos tenga sujetados y que no quiera decir que ellos, porque yo los escogí para que me gobernaran, yo tengo que hacer lo que ellos quieran. No, para eso nos rige una constitución política que
se encarga de decirle a cada quien qué tiene que hacer, se encarga de decirle las responsabilidades, los derechos, los deberes, lo que se puede y lo que no se puede. Entonces, para esto nos sirve el derecho constitucional, ¿verdad? Para que, para regirnos, espera un momentico, y regir tanto a los gobernantes como a los ciudadanos. Entonces, vemos que con esto de la libertad, de que con esta técnica de conciliación, cuando sale la autoridad y sale la libertad, con la libertad sale el constitucionalismo liberal. Que el constitucionalismo liberal podemos decir que es el que le ofrece al individuo, al pueblo, una seguridad jurídica, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es la seguridad jurídica? La seguridad jurídica es garantizar la protección de los que se ven vulnerables. La seguridad jurídica me la va a dar a mí el saber de que yo tengo una constitución política que me respalda, que me dice qué debo y qué no debo hacer, y qué deben hacer ellos y qué no deben hacer ellos. Ya. Entonces vemos que la autoridad, ¿cierto? Entonces la autoridad la concibe esta constitución política. La constitución política, que es nuestra carta magna, que es nuestra ley de leyes. Y esta constitución política, como todos sabemos, es un texto de carácter jurídico, es un texto de carácter jurídico y político, ¿verdad? Entonces, la constitución política viene siendo la herramienta de regulación del poder público. Es a lo que me refería cuando les decía de que la constitución política nos ayuda a regularnos a todos, a regular el Estado, a saber nuestros derechos, a saber de que nosotros podemos, como decirlo así, que nosotros podemos también tener una voz, alzar nuestra voz, nosotros también podemos ilustrar nuestras ideas, llevarlas a cabo, que nosotros también tenemos participación. Ya, entonces vemos que este poder público, como es necesario para grupos sociales, para todos, para saber, como les decía, qué derechos tenemos, cómo se están regulando las cosas, para ser críticos, ¿Por qué? Porque el objeto del derecho constitucional es garantizar y proteger el Estado de Derecho, es decir, de todos los ciudadanos, es decir, que todos tengamos los mismos derechos, las mismas participaciones, no porque no está la autoridad, entonces yo estoy subyugado a la autoridad. No, la autoridad la escogemos nosotros para que sea nuestra guía, pero no para que sea nuestro dictador, o para que sea la persona que solamente va a tomar decisiones y nosotros no vamos a tener voz. No. Entonces, por eso es que todo esto se ve enmarcado en un contexto del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado somos todos. Entonces, el poder público, la constitución política, el derecho constitucional es la capacidad que tiene el poder público sobre el Estado, es decir, sobre todo. ¿Ya? ¿Para qué? Porque nos obligan a nosotros a actos determinados, y los obligan a ellos también, a los ciudadanos y a los gobernantes. Entonces podemos decir también que el derecho constitucional se caracteriza por una tridimensionalidad. Esta tridimensionalidad nos la va a explicar nuestra compañera Aleja Duarte. Buenas tardes, buenas noches, buenas tardes todavía a todos. Bueno, yo les voy a hablar de la tridimensionalidad. ¿Me escuchan bien? Sí. Yo les voy a hablar de la tridimensionalidad del derecho constitucional, pues todo lo que está hablando nuestro compañero Cristian sobre el derecho constitucional, que nace, desde 1803 se están creando constituciones, y pues ya la que está rigiendo es la última constitución, que es la del 91, que se creó en base de un Estado democrático, un Estado social, en pro de proteger los derechos individuales y colectivos y fundamentales, ¿no?
del ser humano y del individuo en sociedad. Entonces, este derecho constitucional, esta nueva era constitucional, esta nueva constitución colombiana, está permeada por otras dimensiones, ¿sí? Lo que les estaba contando anteriormente, que es en pro de un Estado social de derecho y democrático. Entonces, debe estar regida por ciertos factores implícitos importantísimos, como lo es la moralidad, ¿sí? Los valores de un colectivo, de una sociedad, que lo asocio con la moralidad colectiva. Esa sería la dimensión axiológica, la dimensión normativa, ¿sí? Lo que estaba hablando el compañero del derecho constitucional, la estructura normativa, toda la estructura de leyes, todo este sistema jurídico, y la dimensión fáctica, ¿sí? Que se entiende que a raíz de la realidad social, a raíz de los fenómenos sociales, a raíz de lo que vive el sujeto, el individuo con la sociedad y con sus relaciones intersubjetivas, se crean estas realidades sociales, estos hechos, y para estos hechos, pues obviamente deben ser regulados por un sistema jurídico. Entonces, estos sistemas jurídicos creados a partir de la Constitución también influyen en estas realidades sociales, o sea, están interconectados los unos con los otros, el uno con el otro, perdón, porque a partir de estos fenómenos jurídicos nacen fenómenos sociales. Entonces, esta realidad social, como ya lo venía diciendo anteriormente, nacen de las relaciones intersubjetivas, ¿sí? De las relaciones del individuo en sociedad, de los fenómenos sociales, de los fenómenos políticos. ¿Qué pasa con estas relaciones intersubjetivas y sociales? Estas relaciones nacen y vienen a raíz y nacen a raíz de las fuentes del derecho. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Aleja, sí se te escucha. Está presentando problemas de internet. Aleja. Aleja, se le fue el internet. Entonces podemos ir. Juan, tú no puedes ir hablando sobre el estado. Juan, ¿me escucha? Sí, claro. Bueno, listo. Sí, claro. Bueno, buenas tardes. Yo vengo a hablarle del Estado. Pues ya sabemos que el Estado es una comunidad social, un conjunto de organizaciones políticas ¿Me escuchan? y común. Sí, Aleja, sí se me escucha. Ay, disculpe, es que tengo un internet muy malo, un internet malísimo, se me cae todo el tiempo. Ya entonces pero o Juan que sí. ¿Puedo seguir? Ya puedes seguir. ¿Puedo seguir?
Ah, ya listo, ya, Sí, ya claro. iba por la realidad social, ¿cierto? Sí, claro. Por las relaciones intersubjetivas. Estaba diciendo que pues en esta dimensión fáctica, estoy hablando de la dimensión fáctica que es de la realidad social, de los hechos, de las relaciones intersubjetivas y del individuo en sociedad y en su mayoría o totalidad, podría decirlo yo, vienen del impacto que generan las leyes sobre esta realidad social. Por eso digo que están interconectadas con las fuentes del derecho que ahorita les voy a explicar. Son las que estas fuentes del derecho se ven reflejadas en estos importantes conceptos que son los que le han dado sentido y forma a toda esta estructura del Estado y la sociedad. Bueno, les voy a explicar, es que no me sale la diapositiva. ¿Cuál, Aleja? Me vas diciendo, yo te digo, No, la, no, dale hacia atrás, dale hacia atrás. ya le doy al hipervínculo, espérate. Sí, es exacto. Entonces voy a explicar lo de las fuentes del derecho. No, ahí estaba bien, ahí estaba bien. Que me faltaba explicarle lo de las fuentes del derecho. Esta, realidad social o esta. La realidad social, la de la dimensión fáctica, sí, ahí. Entonces, estaba comentándole que son importantes nombrar las fuentes del derecho porque pues estas son las que unas son las que estudian pues el individuo en sociedad, por eso tengo acá la sociología jurídica, pues es la encargada los legisladores deben estudiar cuál es el impacto que tienen las leyes en la sociedad para poder seguir pues generando leyes, ¿no? Entonces, creando leyes. Entonces, el derecho constitucional sabemos que es una fuente, la fuente formal del derecho, por último sería la costumbre que también la toman en cuenta los juristas. Entonces, esas serían como esas fuentes principales que necesita la dimensión fáctica para realizarse. Entonces, en primacía de este derecho constitucional vienen los principios constitucionales. Le puedes abrir el hipervínculo a este principio constitucional. Bueno, los principios constitucionales se consolidan con el Estado social de derecho y la forma de organización política y territorial, los derechos fundamentales, la prevalencia del interés general y la democracia participativa y pluralista. Pero hay que tener en cuenta que los derechos fundamentales y la prevalencia del interés general se divide pues se regula por el derecho público y el derecho privado. Entonces, lo que estábamos comentando, que en esta dimensión se necesita estudiar y saber cuál es como el valor y lo que prima para que existan como que tenga importancia este derecho constitucional. Es en base a los derechos fundamentales y en la prevalencia del interés colectivo y interés general. Su operancia es el Estado actúa como poder político o soberano y es de carácter de interés particular. Podemos pasar la diapositiva, por favor. Bueno, estaba comentándole que la sociología jurídica pues viene siendo una fuente del derecho importante, pues en ello es donde estudian los juristas cómo es que impactan las leyes en la sociedad, ¿sí? Y cuáles son los hechos y los fenómenos sociales que estas leyes generan.
tanto en la sociedad civil como en el Estado. Como les estaba comentando, es una interconexión. Las normas impactan en la sociedad y la sociedad, a partir de estos impactos, pues entonces se crean y se generan algunas leyes. Diga. El derecho constitucionario, viéndolo como otra fuente del derecho, es la costumbre de fuente, la fuente más antigua del derecho, es la costumbre, pues porque en el derecho romano sabemos que ellos se regían por normas, las comunidades se regían por las costumbres que tenían ciertas comunidades, ¿no? Ahora se ve que es aplicable un derecho en una regla, bueno, en la actualidad, definitivamente para que se pueda aplicar la costumbre de pronto en una decisión de un juez, debe tener y cumplir ciertos requisitos, ¿no? Estos son los que no sea contrario a la ley, que no sea contrario a la moral, que no sea contraria al orden público y que resulte probada, que se esté siendo consecutivamente, que sea consecutivo como la actuación, los hechos de esta costumbre, ¿sí? Por la sociedad, por diferentes grupos, por diferentes comunidades, que ya lo estén consecutivamente realizando, ¿sí? Y que no sea contrario a la moral y que tampoco afecte el bien público. Y que sea de elementos subjetivos. ¿Ya pueden pasar, por favor? Esta ya puedes pasar, pásala, por favor. Juan. Ya listo, compañero. La dimensión normativa y la dimensión Sí. axiológica. Ya te paso para eso. Bueno, sabemos que la dimensión normativa se ve reflejado obviamente en las normas del derecho constitucional, como estaba nombrando el compañero. El derecho constitucional es la Carta Magna, y ahí prevalecen las leyes fundamentales, ¿sí? En pro del bienestar del individuo y del interés general. Y a ella obedecen la mayoría de leyes en nivel jerárquico. Sería primero la Constitución como primera norma, la norma de normas. Luego vienen las leyes como normas generales. Luego vienen los decretos como normas sectoriales. Y luego vienen las resoluciones como normas específicas. Los decretos son los que emiten en las normas, son normas sectoriales, pues en los estados descentralizados, ¿no? En los estados, en los municipios.
todos los municipios y en los departamentos, que cada pues quien tiene su norma su forma de administrar y de gobernar. Entonces ahí es donde emiten los decretos. Está sujeta, claro está, a los cambios sociales, como lo decía anteriormente, en la dimensión fáctica, lo que va sucediendo. Se le fue a Aleja otra vez. David, entonces que continúe Juan Carlos para que la exposición no se interrumpa. Listo, Juan. Sí, claro, bueno, listo. Bueno, buenas tardes, vengo a hablar del Estado. Pues ya sabemos que el Estado es una comunidad social, una organización política común y un territorio de órganos de gobierno propios, soberanos e independientes. Es decir, un conjunto de instituciones que poseen autoridad y potestad para establecer normas que regulan a una sociedad. El Estado, como característica del Estado, está caracterizado por el territorio, población, las instituciones públicas que organizan y gobiernan, así como su cultura. El Estado tiene tres funciones específicas, básicas, ¿sí? Es la rama ejecutiva, legislativa y la jurisdiccional. Estas tienen como correspondencia la división de poderes, es decir, cada una de estas ramas ejercen poder público, están instituidas para una función especial. Que no voy bien la diapositiva, el pueblo. Los estados están constituidos por sistemas democráticos, ¿sí? Y tiene varias tendencias políticas, ¿sí? Está entre ellas el poder político lo ejerce el gobierno, ¿sí? En sí el poder político es mantener, son funciones que ocupan altos cargos representativos dentro del gobierno, dentro de un estado, ¿sí? Ellos deben de mantener el orden, la seguridad y el bien común. Dentro del estado hay varias tendencias. Está el populismo. El populismo que es en sí cuando es una tendencia política que entra al pueblo. ¿Sí? Visto de una perspectiva, un análisis, son proyectos, definiciones ideológicas de forma de prácticas sociales al pueblo. Entra hacia el pueblo, y también es como especie de un liderazgo carismático o manipulador de un proyecto anticapitalista. También está el sistema de gobierno capitalista, el sistema económico y social basado en los medios de producción, de propiedad privada, y el mercado sirve como mecanismo para asignar recursos escasos de manera eficiente y capital para generar riquezas. También está la dictadura. Bueno, ya ese es un régimen. Hay estados que tienen esos regímenes políticos. Pues ya sabemos que la dictadura es cuando una sola persona gobierna con poder total, que no se someta a ningún tipo de limitaciones ni de facultad,
pues, crea leyes, modifica leyes a su voluntad. Hay distintos tipos de dictaduras. Están las dictaduras militares, está la dictadura de partido único, dictaduras personalizadas y dictaduras monárquicas. Ya. Era todo, compañero. Aleja, ¿tú vas a seguir? Sí, claro, porque la verdad estoy teniendo muchos problemas con este internet. Entonces, ¿me escuchan? Sí, claro, ahí te escuchamos claro y fuerte. ¿En dónde estaba? Estaba en... los cambios sociales. ¿Me escucha? Sí. Bueno, entonces iba en que las leyes están organizadas de forma jerárquica y que cuyo objetivo es prohibir, prescribir y garantizar, ¿sí? Garantizar los derechos fundamentales y los derechos individuales y colectivos y los que están plasmados en la Constitución, como bien lo sabemos, ¿no? Pero sobre todo son normas en su mayoría de carácter coactivo, ¿sí? Sobre todo las normas, las leyes penales, ¿no? Con carácter coactivo y coercible. Tienen la dimensión axiológica. Para que exista esta creación, para los legisladores, para crear todo este sistema jurídico, debieron basarse en la dimensión axiológica, ¿no? ¿Cuáles son los valores más importantes, por decirlo así, fundamentales, que debe tener estas normas? Las normas como principio, la norma como principio debe poseer los valores jurídicos. El valor jurídico fundamental de las normas de la Constitución debe basarse en la justicia, ¿sí? La justicia es considerada como el valor jurídico fundamental por excelencia, ¿sí? Y esto, ¿tienes hipervínculo ahí, Cris? ¿A cuál? Los valores jurídicos colectivos, valores jurídicos individuales. ¿No tienes el hipervínculo, no? No, este no tiene hipervínculo. No. Pero le voy a hablar de los valores que se dividen en valores jurídicos colectivos y valores jurídicos individuales. Los valores jurídicos colectivos son aquellos pues que contemplan, como bien lo dice, intereses del grupo general y grupos sociales. Podemos considerar como los más relevantes la paz social, el bien común y la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, quiero hacer énfasis en ella, pues porque es importante que todas las personas, todo el ciudadano tiene derecho a que se le, ¿cómo lo diría yo? A que se le favorezca en cuanto a sus derechos individuales y sus derechos como personas, ¿sí? Para ello tiene que existir una seguridad jurídica, ¿sí? Y sobre todo estos principios como el principio de la publicidad, por ejemplo, cuando una persona está
imputada por cierto delito, o se le imputaron algunos cargos, o cometió o está siendo procesada, tiene que tener, la Constitución debe garantizarle estos principios como ciudadano, que son el de la publicidad, que debe ser notificado, tiene que tener acceso a la administración de justicia. En principio, son estas normas que le otorgan seguridad a todo este sistema estructural jurídico, ¿no? Entonces, que lo hace mantener ahí como perpetuo y en su dimensión, de pronto, que lo hace respetar, que los ciudadanos lo respeten, ¿no? Los valores jurídicos individuales Ale, son de la dignidad personal. En 5 minutos. Son la dignidad personal, vale, son la dignidad personal, la libertad personal, los fundamentales, ¿no? Los fundamentales serían la dignidad personal, la libertad personal y la igualdad personal. En esos valores se debe basar la Constitución y las normas fundamentales de la Constitución. Bueno, entonces seguimos con la segunda parte. Ya la segunda parte va a hablar Juanca unas cosas sobre el Estado y sobre y concluimos con el constitucionalismo. Ya les mando el link.